programa es familiar, para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Red Más Noticias, fin de semana. Soy Gina Acuña y estos son los titulares de hoy. Tragedia en Zipaquirá. Muere arrollado el niño que lloró mientras veía el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia. El menor encontró la muerte mientras practicaba ciclismo entre Zipaquirá y Cajicá. Las carreteras del país, trampas mortales para los ciclistas. Más de 400 fueron arrollados en el año 2020. Los registros podrían ser mayores. Policía encuentra pruebas de que el ELN financia y apoya a la primera línea de la protesta social en Colombia. Los detalles en segundos. Y en los deportes, Pogačar dio el paseo de la victoria en París y se proclamó campeón del Tour de Francia por segunda vez. Y hay alarma en Tokio por los primeros deportistas contagiados por COVID en la Villa Olímpica. Aquí comienza Red Más Noticias. Iniciamos esta emisión con la noticia del día en Colombia. Hoy, cuando el país recordaba el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia, moría en trágicas circunstancias Julián Gómez, el niño de Zipaquirá que lloró de felicidad cuando su coterráneo tocó la cúspide del ciclismo europeo. El menor Julián Gómez, de 13 años, fue arrollado por una tractomula mientras entrenaba junto a su abuelo entre Zipaquirá y Cajicá. Es un ídolo de mí. Yo quiero ser el representante de Egan Bernal. Tenía apenas 13 años. Es muy poco lo que se puede decir acerca de un niño. No obstante, bastó que Julián Andrés Gómez llorara de felicidad. Hace un par de años cualquier desprevenido hubiera pensado que Julián era el hermano menor de Egan Bernal. El pequeño escarabajo soltó unas cuantas lágrimas en el marco del festejo nacional por el triunfo del zipaquireño en el Tour de Francia. ¿Me molesta que le digan que era el niño que estaba llorando de emoción? No me da pena. No, es normal. Llorar de emoción es bonito. Qué terrible coincidencia. En 2019 Julián reía con lágrimas. La imagen era sublimada en ese mural. Hoy, 2 años después, se ha ido. ¿Qué se puede hacer ante una muerte prematura? El abuelo y el entrenador quedaron estáticos, como entes perdidos frente a una escena absurda. Una tractomula volvía a cobrar otra vida. Las estadísticas eran injustas. Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban Gómez, joven deportista de 13 años que fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta en Zipaquirá, Cundinamarca. Acompañamos a sus familiares en oración y les enviamos un mensaje de solidaridad. Iván Duque. El niño fue arrollado por una tractomula en la vía que comunica Zipaquirá y Cajicá. El pequeño entrenaba porque quería ser como Egan Bernal. Lo tenía claro. No conocía otro modelo de vida inspirador. El absurdo de la muerte prematura golpeó todos los cimientos del país. No hay palabras suficientes para expresar el dolor y la tristeza por el fallecimiento de Julián Esteban mientras entrenaba con su bici en Zipaquirá. A su familia y amigos, nuestro abrazo, solidaridad y condolencias. Claudia López. Profunda tristeza por el fallecimiento de Julián Gómez, un niño cundinamarqués de 13 años que hoy perdió su vida en un accidente en la vía Zipaquirá-Cajicá. Un abrazo para toda su familia. Nicolás García Bustos. Los hechos son investigados. El señor de la tractomula no conducía bajo los efectos del alcohol. Julián apenas tenía 13 años. No hay mucho que contar. Le faltaba pedalear en la vida. Que descanse en paz, Julián, y un abrazo solidario a su familia. Y es que según las autoridades, los ciclistas, los motociclistas y los peatones se ven involucrados en cerca del 80% de las muertes en los accidentes de tránsito en las carreteras del país. La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la policía reportaron solo en 2020 la muerte de 433 ciclistas en accidentes de tránsito en Colombia, de los cuales 249 fueron en carreteras y 184 en las vías de las ciudades.
De igual manera, 800 resultaron heridos y 14.000 fueron víctimas de robo. Cifras elevadas de accidentalidad teniendo en cuenta que se esperaba una reducción importante comparando con el 2019 y teniendo en cuenta que durante gran parte del 2020 las calles estuvieron vacías, pues la gente estaba en casa protegiendo su vida del coronavirus. Las campañas no han sido suficientes, ciclistas y autoridades piden a diario prudencia a los conductores. No más ciclistas muertos en las carreteras de Colombia. Justamente aquí en Red Más Noticias registramos en diciembre pasado una de las últimas campañas que ha tenido más impacto recientemente. Se trató de Colombia en Bici, pero al parecer a muchos conductores no logró sensibilizar. Esto es darle inicio, pero también darle continuidad al proyecto de corresponsabilidad en las vías. Responsabilidades de conductores, responsabilidades de ciclistas. Decirle a los colombianos que a través de Colombia en Bici y la palabra viamigables, todos podemos convivir. El 88% de los lesionados en siniestros viales se encuentran en las edades más productivas de la vida, entre los 15 y 59 años de edad. Así como Julián Esteban, la mayoría de ciclistas en accidentes colisionan con tractomulas y motos, mientras que los carros livianos chocan con más frecuencia con objetos fijos. Tenemos que ir por todo el territorio nacional diciéndole a los niños, a las niñas, a los biciusuarios, a los adolescentes, a todos, que cuando estamos en las carreteras somos muy frágiles todos, incluso los conductores. En otras noticias, hoy el director general de la policía reveló una importante operación. Allí se incautaron equipos de comunicación y abundante armamento, además de computadores que demostrarían la infiltración del ELN en las marchas y concentraciones que se han realizado en el país. William Rico, buenas noches. ¿Qué más encontraron las autoridades? Gina, televidentes, buenas noches. Pues mire, el general Jorge Luis Vargas aseguró y reveló que en estos computadores hay nutrida información, muchos correos donde queda en evidencia que el Ejército de Liberación Nacional da apoyo logístico y financia a las llamadas primeras líneas de la protesta social en Colombia. El pasado 21 de junio en Ismina, Chocó, fueron capturados 3 integrantes del Anillo de Seguridad de alias Fabián, principal cabecilla del Frente de Guerra Occidental, contra quien se realizó la Operación San Lucas II. Las autoridades incautaron importante material que está siendo procesado y analizado junto a la Fiscalía General de la Nación. En esa operación se neutralizaron a 3 guerrilleros de esa estructura narcotraficante. Pero importante indicar que se incautaron 2 computadores, un disco duro, 7 USBs, 2 GPS, armamento, fusiles, 5 pistolas, un revólver, 11 proveedores. En esos computadores y en los dispositivos de almacenamiento hay más de 100 teras de información que está siendo analizado por la Fiscalía General de la Nación y los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía. En el computador de alias Fabián hay información sobre las órdenes impartidas por el Comando Central de esta guerrilla para generar disturbios, bloquear vías y fortalecer los llamados puntos de resistencia. El ELN habría girado recursos y habría apoyo logístico a la primera línea de las manifestaciones. Se encontraron instrucciones del Comando Central del ELN para influir en los actos de vandalismo que se están produciendo en algunas ciudades de Colombia. Se está indicando de cómo dar instrucción a personas para que atenten contra la policía. Han ordenado el giro de dineros precisamente para que se realicen estos actos contrarios a la ley. Estos son algunos apartes de los correos encontrados en los computadores del ELN. Como ELN tenemos la obligación política de respaldar los sectores radicalizados que están siendo víctimas del terrorismo estatal y que resisten en forma heroica. Por tanto, orientamos, primero, respaldar la consigna que caiga Duque. Segundo, convocar y asistir a todos los espacios de convergencia de los sectores movilizados. Tercero, plantear la democratización de la conducción del paro, ampliando el CNP con los principales sectores movilizados. Bueno, Argiro me resolvía lo del dinero, pero me dijo que me enviaba 23 más para que se pudiera aportar a la primera línea. Las Fuerzas Armadas de Colombia lanzaron un amplio operativo para frenar cualquier acción vandálica o acto terrorista durante la celebración del 20 de julio.
Desde hace unas semanas ya se habla de la posible infiltración del ELN en las próximas movilizaciones del 20 de julio en el país. Mauricio Sandoval con los detalles. Mauricio, buenas noches. Gina, buenas noches. La alerta la hizo el propio ministro de Defensa, Diego Molano, hace una semana al término de un consejo de seguridad en Medellín, donde aseguró que no solamente el ELN, sino también el Clan del Golfo podrían infiltrar las marchas y movilizaciones de este martes 20 de julio. Recordemos lo que dijo el jefe de la cartera de defensa el sábado pasado. Aquí está. Ante la información de inteligencia que el ELN y el Clan del Golfo pretenden financiar o desarrollar actividades que permitan que estos grupos afecten o destruyan, seguirán las capacidades investigativas de inteligencia para anticipar esa financiación y lograr desmovilizar y actuar. Recordemos que desde el pasado 28 de abril se han registrado en el país cerca de 590 capturas contra personas que han alterado el orden público en las diferentes marchas y jornadas del paro nacional. Sin embargo, la Procuraduría lanzó en las últimas horas una alerta a las autoridades departamentales y municipales, asegurando que si se presentan desmanes el 20 de julio, los detenidos no podrán ser llevados a estaciones de policía, sino a los centros de traslado de protección, que son los lugares destinados para estos fines cuando se registran riñas y vandalismo en marchas y movilizaciones. El gobierno nacional ha sido enfático en que se respetará la protesta pacífica, pero que actuará con vehemencia contra los vándalos. Reiteramos todas las medidas establecidas en el decreto 003 y en las circulares para garantizar la manifestación pacífica de quienes decidan ejercer ese derecho constitucional. Y mi dato de cierre, Gina, la Defensoría del Pueblo aseguró que dispondrá de 450 hombres como garantes para evitar desmanes por parte de vándalos y excesos de la fuerza pública durante las marchas del 20 de julio. Información por ahora desde nuestra redacción. Mauricio Sandoval, Red Más Noticias. Mauricio, muchas gracias. La Gobernación de Valle confirmó que el audio que circula en las redes sociales corresponde a la gobernadora Clara Luz Roldán, en el cual ella dice que no pudo frenar el avance de los manifestantes indígenas porque el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no le permitió concretar la medida. Entonces lo que están entrando es los indígenas de los diferentes municipios del Valle, porque yo no pude cerrar Cali porque Jorge Iván me dijo que no me lo permitía, que me desautorizaba, que si yo sacaba decreto cerrando Cali, me lo desautorizaba. Asesinato múltiple en Antioquia. 4 personas perdieron la vida luego de que hombres armados les dispararan mientras compartían en una tienda de la vereda La Cruz del municipio de Yolombó, en el nordeste antioqueño. Entre las víctimas está un integrante de la Junta de Acción Comunal. Policía y ejército hacen presencia en la zona. En menos de una semana en el Caribe colombiano han sido incautados 6.998 kilogramos de clorhidrato de cocaína, evitando así que las organizaciones narcotraficantes recibieran cerca de 236 millones de dólares. En las últimas horas, unidades de la Armada de Colombia realizaron una operación de interdicción marítima a una motonave tipo Go Fast de nombre Salmo 287, que al parecer habría zarpado desde Turbo, Antioquia. La nave fue interceptada en el archipiélago de San Andrés. La embarcación, al ver la presencia de las unidades militares, lanzó la droga al mar. Fueron recuperados 62 sacos que en su interior se encontraron 1.535 kilos de clorhidrato de cocaína. El personal y el material fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Con esta incautación, la Armada Nacional en el archipiélago de San Andrés y Providencia ya lleva más de 3.7 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas durante el año 2021. Y cambiamos de tema porque Colombia recibió un nuevo lote de 466.200 vacunas de AstraZeneca que se destinarán principalmente para segundas dosis. Así, el país ya ha adquirido al día de hoy más de 28 millones de vacunas contra el COVID-19, con las que se continuará avanzando en el proceso de inoculación de la población. Con este avance, el gobierno destaca la importancia de vacunarse para frenar la pandemia. El Plan Nacional de Vacunación avanza ante el temor de que las marchas del 20 de julio incrementen los contagios. Y a propósito, así avanza el Plan Nacional de Vacunación.
Las dosis aplicadas hasta la fecha llegan a 23.486.275. Las personas que completaron el esquema de vacunación llegan a 10.256.069. Los antídotos han llegado a la Colombia profunda. Estoy aportando un granito de arena a mi comunidad de acá del Guaviare para poner como una barrera a la transmisión del COVID-19. Por mi mente pasan todas las imágenes de personas, de amigos, de seres queridos, personas allegados a mi familia que han muerto por el COVID-19. Estamos de regreso con la información internacional. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió hoy el alta médica después de ser tratado durante 4 días por una obstrucción intestinal en un hospital de Sao Paulo. Vine a Sao Paulo con un 90% de posibilidades de operarme. Quizá en el avión o en la ambulancia hubo algún movimiento en el estómago. Quizá un milagro de Dios, porque creo en Dios me salvó. El equipo médico ha estado disponible de un día para otro y en 2 días se descartó la cirugía. Tuve que ponerme a dieta. Hice lo que tenía que hacer guiado por el doctor Macedo. Quería salir el día 1, pero no me dejaron ir. Espero estar en 10 días comiendo costillas asadas. Boris Johnson fue aislado nuevamente tras tener contacto con el ministro de Salud, quien dio positivo para COVID-19. Desde el confinamiento pidió prudencia durante las medidas que levantaron las restricciones con miras a la recuperación económica. Avanza mañana el siguiente paso de la reapertura, pero hay que hacerlo con su debida prudencia y respeto por las demás personas. Hay riesgos todavía de contraer la enfermedad. Por favor, cuando te pidan un segundo pinchazo, hazlo. Por favor, acércate y hazlo. Muchas gracias a todos. El Papa reapareció en público tras ser operado del colon. El sumo pontífice afirmó este domingo al pueblo cubano que está cerca en estos momentos difíciles e hizo un llamado al diálogo y a la paz tras las históricas protestas contra el gobierno comunista que sacudieron a la isla hace unos días. El jerarca católico saludó a los feligreses desde la ventana del Palacio Apostólico en la Plaza San Pedro a su regreso después de 10 días de hospitalización en un centro asistencial de Roma. A 188 se eleva el número de personas que murieron en las inundaciones que golpean a Alemania. La región más golpeada se encuentra en Baviera, donde la tragedia ha sido aterradora, en palabras de la canciller alemana Angela Merkel. La zona ha sido básicamente golpeada por el clima extremo, que ha pasado de una fuerte ola de calor a intensas lluvias y las consecuentes inundaciones. Parte de Bélgica también ha sufrido los embates climáticos. Llegó el momento de despedirnos en Red Más Noticias, fin de semana. Muchas gracias por su compañía. Como siempre, es un gran placer informarlos. Feliz inicio de semana y nos volveremos a ver el martes festivo. Hasta entonces.